Soy Francisco José Reguidó, me dicen Pacho, militante y sobreviviente de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Tengo 67 años, yo fui secuestrado cuando tenía 21 años. Yo empecé mi militancia política a los 14 años, en el año 1970. Antes de cumplir los 15, ese año cumplí los 15, en un barrio de la ciudad de Rosario, en un barrio de trabajadores, un barrio obrero, y allí me fui nutriendo de lo que era el peronismo. En el año 72 empezamos en mi escuela secundaria a armar la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. En el 73 egresé, ya terminé el secundario, y en el año 74, ingresando a la universidad, me incorporé a la Juventud Universitaria Peronista y allí fui militante de esa agrupación estudiantil. Y en el 75 empieza a accionar en el país y en Rosario la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que perseguía y asesinaba a militantes populares. En noviembre del 75 yo tuve que dejar de concurrir a la facultad, justamente por lo que significaba eso. Y no puedo ingresar más a la universidad, a la facultad. Yo estudiaba Derecho, la Facultad de Derecho de Rosario, y empecé a tener una militancia barrial, ya no en la ciudad de Rosario, sino en una ciudad cercana, muy cerquita de Rosario, que era San Lorenzo, y ya incorporado a la organización política militar Montoneros. Tuve la inmensa fortuna de tener siempre como responsables políticos, tanto en la UES, en la FUC y en Montoneros, a una mujer. Y más hoy, en el Día Internacional de la Mujer. Eso para mí fue muy formativo, muy interesante saber que mi responsable político era una mujer. Y me formó. Y me formó políticamente y participé activamente. Y bueno, eso es mi presentación. Al día de hoy, una vez que yo recuperé la libertad, vine a Buenos Aires, estudié, quise ingresar a la Facultad de Derecho para terminar la carrera, y estoy hablando del año 1981, porque ya estaba la dictadura. No se me permitió ingresar a la universidad. El rector de la Universidad Militar me dijo que yo jamás iba a ingresar a la universidad pública mientras ellos fueran gobierno. Así que no pude estudiar, y en el 84 recién ingresé a la universidad, pero ya no en la carrera de Derecho, sino hice una carrera nueva que había en ese momento, que era la licenciatura en Relaciones del Trabajo, porque mi idea era ser ministro de Trabajo. Nunca lo logré. Y bueno, después también estudié Sociología, y de eso me recibí, de eso ejercí, de eso trabajé, y ahí fui docente. En la universidad fui docente en la escuela secundaria, y la última escuela secundaria en la que trabajé fue acá en la Villa 2124, que una escuela secundaria que se creó en el año 2009, con primer año hasta quinto. Chicos que ingresaban a primer año en ese entonces eran de ahí de la villa, y la edad no era de 13 años o de 12, sino de 18 a 24 años. Ese era el rango etario del primer año. Que eran chicos que habían rebotado en todas las escuelas de la ciudad y que nadie los recibía, y bueno, se creó esa escuela ahí, y las otras era una escuela que se llamaba piso de madera, de tierra, perdón, paredes de dublo, y así formamos esa escuela, y hoy es una escuela hermosísima, que la hizo el macrismo, pero que nunca pudo inaugurar. Y no la inauguró porque todos los profesores no respondemos a la conducción del Ministerio de Educación de la ciudad. Bueno. La verdad que para nosotros es muy importante poder conocer su historia y poder proyectárselo a los chicos. Por lo tanto,
queríamos también profundizar un poquito más en lo que fue usted en la época de los militares y de así de alguna forma también conocernos un poquito más y conocer la historia que leemos mucho en los libros. Muy imponente la. Sí. Imponente. Y poder conocerlo más a fondo y vivirlo como lo vivió usted y todos sus compañeros. Por lo tanto, queríamos hacerle un par de preguntitas. Con todo gusto estoy dispuesto a responder cada una de ellas. Pero quiero aclarar, no solamente respondo yo por mí, sino voy a responder fundamentalmente por ellos que están. Y nos parece un acto muy valorable también porque es llevar y portar la voz de todos que se vivieron por aquellas épocas y se vivieron también para el día de hoy. Así que ¿Cuántos años tenías en 1976? En el 76 tenía 21 años, y cuando fui secuestrado a las 4 de la mañana, que me secuestraron en el aeropuerto de Picada en mi domicilio, no buscándome a mí, sino buscando a mi novia, Alicia, y nada, mi novia estaba allí, le abrió la puerta a ella, ellos no la identificaron y bueno, nunca fue detenida. Yo lo saqué cuando me preguntaron a mí por ella en casa, me di cuenta que no la tenían, entonces le dije que estaba en la casa de ella y fuimos hacia la casa de ella. No estaba, obviamente, porque estaba en la mía, pero fue un momento para mí de muchísima victoria personal. bueno, justamente queríamos saber, como nos estás explicando, teniendo esa edad, ¿qué fue lo que sentiste, los primeros sentimientos, así que recordás al tener esa edad y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza al ver los cambios que iban a comenzar a suceder? Yo fui secuestrado en octubre del 76. Es decir, la dictadura había iniciado su trabajo de exterminio a partir de marzo del 76. Es decir, habían pasado varios meses hasta que yo fui detenido y fuimos notando esos cambios que se estaban dando en Argentina. En Rosario, fundamentalmente, una gran desaparición de compañeros de la UES en aquel momento de Rosario en el mes de junio. Una redada muy grande, ahora había caído muchísimos compañeros y fue muy duro para la organización porque nosotros estábamos muy expuestos y pasar a lo que era la vida clandestina no es muy fácil, es muy difícil. Entonces, yo siempre me imaginé preso, nunca me imaginé muerto y me preparé para estar preso. Y por eso a mí cuando me detienen yo simulo, antes de la tortura simulo un ataque de epilepsia, y es lo que a mí me permite ganar 24 horas que no me torturen, y recién después me empiezan a torturar. Pero nosotros teníamos como militantes políticos, independientemente de que yo ya estaba en el Montonero, pero el resto de los compañeros teníamos la misma directiva, nosotros teníamos controles diarios, donde vos pasabas por una determinada esquina y tu responsable político sabía que estabas en libertad y que estabas bien. Cuando no pasabas por esa esquina o por ese lugar de encuentro, de esa cita, todo lo que ese compañero conocía se levantaba automáticamente. Al no haber pasado yo por la cita que me correspondía, todo lo que yo conocía se levantaba automáticamente. En casas, compañeros que vivían en un lugar determinado. Yo tuve la suerte de que a mí cuando me torturaron siempre preguntándome por Alicia, por mi novia, porque en los datos que ellos tenían y que yo conocía que ellos tenían, era que yo no militaba. Entonces, porque cuando yo ingreso a la organización Montoneros, una de las cuestiones de seguridad que yo había pedido era que se le dijera a los compañeros de la JUB que yo había dejado de militar. Entonces, lo que conocían de mí era eso, no conocían nada. Es más, en un momento de la tortura, les cuento, yo estaba desnudo, tirado en el piso y torturaban a un compañero y le preguntaban por mí.
hay montoneros usaban un nombre que era Marcelo, no era Pacho. Y le preguntaban por Marcelo, y el compañero decía, no, hace mucho que no lo veo, no sé dónde está. Y yo estaba ahí al lado. Eso, después cuando yo me encuentro con ese compañero en la favela, ahí arriba, a donde nos estiraban después de la tortura, él se sorprendió al verme y yo le digo, no saben que yo estoy acá. Y él nunca me nombró. Ese compañero está desaparecido. Y realmente lo quiero reivindicar, porque me salvó la vida. Obra más. Y nosotros también, que nos cuentes la experiencia, también es una forma de ver que pasaron las cosas y que se dejen de mantener el secreto y de que por lo que ocurrió no se puedan hablar y no se pueda reivindicar a muchas personas que arriesgaron su vida y arriesgaron un montón de cosas por otros, como pasó con usted. Sí, justamente. En la redada en la que yo caigo también caen otros compañeros y compañeros de la secundaria que yo tuve, caso de que cayeron antes que yo, pero era Sergio Jalil, Gustavo Piccolo. Sergio Jalil estaba hoy desaparecido. Nunca me voy a olvidar, una madrugada nosotros nos sacaron de la favela y esposados, bajamos unas escaleras y de nueva realidad me pusieron la mano en el pecho el jefe de policía, Agustín Feset, que me dice, ¿vos quién sos? Yo soy Pacho. No, che, no va ahora, va después. Entonces me volvieron a entrar, va en la segunda tanda. Y los otros 7 compañeros fueron asesinados de anoche. Entre ellos Sergio Jalil, que cuando se estaba yendo, gritó "Viva Perón, carajo". Y ese "Viva Perón, carajo", yo lo digo todos los días de mi vida. Cuando me levanto y cuando me acuesto. En homenaje no a Juan Domingo Perón, sino en homenaje a los 30.000, que para mí es muy importante. Sí, una muestra de dignidad, porque sabía que los iban a matar. Y esa noche era nada más y nada menos que el 17 de octubre del 76, la fecha emblemática para el peronismo, 17 de octubre. Bueno. Es procesar muchísimo tu historia y cómo vas portando la voz de todos aquellos que al día de hoy quizás no están y que dejaron su huella, marcado que vos hoy lo estás transmitiendo, entonces procesarlo y vivirlo y emocionarlo también. Por eso hay una cosa que tal vez ustedes no lo sepan, pero cuando fue, porque todo tiene que ver con todo en la vida, ¿no? Cuando fue lo de la ley del 2x1 esta que querían implementar desde la Corte Suprema para liberar a los genocidas, para mí fue muy duro eso, pero muy duro. Porque la ley del 2x1 la hicimos nosotros, los presos, para nuestros compañeros. Cuando Alfonsín viene en el 84, fuimos a ver a los senadores en enero del 84, y Soler Irigoyen, que era senador del radicalismo, le planteamos que se tenían que anular las condenas por justicia militar, porque eran civiles los compañeros. Y Soler Irigoyen estuvo de acuerdo. Y cuando le planteamos que en las condiciones en que nosotros habíamos vivido, que habían sido de degradación, de espanto, espantosa, merecíamos que aquellos compañeros que habían sido condenados por la justicia federal, por jueces adictos a la dictadura, se considera a esos compañeros cada día de cárcel por 2 días. De ahí viene el 2x1. Y muchos compañeros que ya llevan 8 años y habían sido condenados, por ejemplo, a 16 años, recuperaron la libertad gracias a la ley del 2x1.
Y que sea aplicada ese 2 por 1 a los genocidas, para mí era espantoso, y para todos nosotros era una cosa espantosa. Por suerte, con la movilización popular se retrotrajo eso y no se cumplió. Pero fue terrible, Sí. porque nosotros habíamos hecho esa ley. Y además el cambio, porque ustedes lo aplicaron por una razón de bien, por una razón en busca de una solución para todos los compañeros, y que lo quisieran aplicar justamente en gente, En beneficio de en beneficio de algo de que realmente no era para bien, es algo Entonces, que entendemos que debió ser terrible la noticia y que por lo menos no se aplicó justamente, así que... no, para mí fue espantoso. Yo lloraba, pero a moco tendido, más que ahora, que me emociona, porque lloraba. Corto, para la gente que no sabe, ¿qué son los montoneros? Montoneros. La organización Montoneros surge en el año 1970 con el secuestro de Aramburgo. Aramburgo fue el presidente provisional de la dictadura en el 55 y responsable del fusilamiento de Valle, el general Valle, en el 56, responsable del funcionamiento de un montón de compañeros. Y Montoneros surge a partir de un hecho concreto, que era de oposición a la dictadura de entonces de Onganía. Y surge diciendo, bueno, como acto político secuestramos a Aramburgo, nosotros somos una expresión peronista, secuestramos a Aramburgo, y a partir de esto Aramburgo va a ser juzgado por un tribunal revolucionario que lo condena a muerte y lo mata el 1 de junio el 1 de junio, bien digo. Él fue secuestrado el 29 de mayo y el 1 de junio del 70 es fusilado por Abal Medina, que era el jefe de Montonero en ese momento. Y el tío del que después fue ministro de Néstor Kirchner. Y bueno, y dice que el cadáver va a ser devuelto cuando regrese el cadáver de Eva Perón. Tal es así que lo encuentran al poco tiempo en Tinote, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, ahí enterrado a Aramburgo, los tiene. Pero después Montonero monta todo un operativo y roba el cadáver que estaba en la Recoleta hasta que llega el gobierno, lo trae a Eva Perón a cadáver y ahí los devuelve. Ese es. Montoneros fue una expresión política del peronismo, de la juventud peronista, y en oposición a la dictadura de Onganía, la NUNCE y demás. Ok. Está bueno también plantearlo y resaltarlo y explicarlo un poquito mejor, así se puede tener con claridad lo que significan las palabras Montoneros y que no quede así como, era un grupo y ya está, sino el significado que tenía. Yo nunca lo dije, siempre lo dije ahora que puedo decirlo, pero mi primera acción dentro de la organización Montoneros fue en repartir, en el año 75, que es cuando yo ingreso en Montonero, en el año 75 he secuestrado a los 2 hermanos por Montoneros, y que están 9 meses secuestrados. En esos 9 meses, en las negociaciones, hay ¿cómo se llama esto? Un rescate, que fue el rescate más grande que se pagó en el mundo, $60 millones. Y $1 millón, aparte de los 60, $1 millón tenía que ser en mercadería. Y una parte de esa mercadería se trasladó, en el 75 había habido una huelga muy grande en Villa Constitución, una huelga de metalúrgico, con Piccinini, Paulón y demás en la cabeza, los dirigentes sindicales, y muchos de los camiones de ese $1 millón que era en mercadería fueron a Villa Constitución para ser repartidos entre los obreros. Y a mí me tocó esa repartija, es decir, ir a repartir con los camiones. Esa fue mi primera acción dentro de la organización Montonero, así como actividad solidaria para los trabajadores. Bien.
¿Qué nos puedes contar del tiempo que estuviste en un centro clandestino? En el centro clandestino yo tuve 32 días. Siempre me preguntaron por Galicia, la tortura fue sobre eso. No hago la descripción de la tortura, excepto únicamente en la justicia federal, nunca más a nadie. Solamente menciono que fui torturado. El último día de la tortura yo tenía que filmar un papel que me negué, entonces me dieron muchísimo y me desmayé, perdí conocimiento y desperté sin venda, esposado en una cama, acostado, y con gente que me miraba, que eran, allí me informan que eran presos comunes, que estaban en la enfermería de la alcaldía de Rosario. Y que me habían llevado ahí para recuperarme. Entonces, yo lo primero que pregunté dónde estaban, me dijeron quiénes eran ellos, y les pregunté también qué día era, y me dicen 17 de noviembre. Yo me quedé el 14 de octubre, hasta el 17 de noviembre yo estuve en el centro clandestino. Los presos me preguntan si sabía mi madre, no, ni idea, nunca la vi a mi madre, tuve la tortura, estaba todo marcado. Ellos me sacaron la esposa, me llevaron al baño, me dijeron, viste, los presos tienen trampa, te sacan a la esposa sin... muy solidarios, se han portado muy bien conmigo, me acuerdo. Y me dice, bueno, mira, nosotros tenemos visita los domingos. Escribí algo que se lo llevamos a tu mamá. Entonces le escribí dónde estaba. Yo estaba a 2 cuadras de mi casa, a 2 cuadras. El centro clandestino estaba a 2 cuadras de mi casa. Y mamá había ido allí a preguntar, que era la jefatura de policía de Rosario, sí. Había ido a preguntar por mí y le dijeron que no estaba. Pero si ustedes lo detuvieron delante mío, sí, pero se escapó. Es espantoso. Lo que sufrió mi madre no se lo puedo contar a nadie, es espantoso. Que no sepas a dónde está tu hijo. La desesperación, la angustia. La desesperación, la angustia terrible. Hasta que apareció esta carta que le llevaron los presos comunes, 32 días después tocándole el timbre, los familiares de los presos comunes tocándole el timbre a mi madre, su hijo está entalgado. ¿Te imaginas algo más? Fue urgente, reconocieron que yo estaba allí, aunque no me la dejaron ver. Yo a mi madre, lo que en octubre ya mi madre la vi en la cárcel de Coronda en febrero. Y pasaron 6 meses para que yo viera a mi madre. Bastante tiempo encima tener que vivir con ese constante, ¿cuándo la voy a poder ver? Y tu mamá tener que pensar cuándo voy a poder ver. Y verla a mamá a través de un vidrio, nunca la toqué a mi madre, jamás la pude tocar, con un micrófono hablándonos, y nada, eran tan perversos, que una vez, que me enojé muchísimo, los insultaba yo, la habían desnudado a mi madre antes de la visita. Yo no tenía visita de contacto con mamá. ¿Qué necesidad? Era para degradar a las visitas. Hacían eso. Era espantoso. Una maldad grandísima, un acto de maldad. De maldad grandísima que la verdad... Es terrible. Es decir, y de esa manera se manejaron. Buscaron siempre, vos te cuenta por nosotros en Coronda, nosotros nos habíamos organizado, nosotros las 24 horas del día, 23 horas 45 minutos encerrados, solos, en una celda de 3x2. Teníamos prohibido hablar, teníamos prohibido hacer gimnasia, todos teníamos prohibido. Al recreo salíamos 15 minutos siempre y cuando no lloviera, formados uno detrás de otro, sin hablar y dando una vuelta, así, en el patio. Ese era el régimen carcelario en que nos tocaba vivir. Bueno, todo eso que no podíamos hacer, nosotros lo hacíamos. Ya había 3 organizaciones ahí en el penal. Montoneros, ERP y Poder Obrero.
eran las 3 organizaciones armadas. Y esas 3 organizaciones tenían un responsable. Obviamente yo no voy a responsable de Montonero. Entonces, ese compañero responsable de Montonero era, nosotros decíamos la tripa, que era la tripartita, era una conducción tripartita del penal. Y en este caso del pabellón. Y Montoneros, que era la mayor cantidad de gente que teníamos, después venía ERP y después venía el PO, el Poder Obrero, la representatividad era la misma. El valor del compañero responsable de Montonero con el ERP y el Poder Obrero exactamente igual. No era porque uno tenía más preso, no. Se ponían de acuerdo los 3 y la orden bajaba y sacó de consecuencias. Y nosotros dábamos clases de economía, de filosofía, de sociología, a través de las ventanas, de lunes a viernes. Y ese era el comportamiento, y porque si no, yo hoy no estaría acá. Con ese régimen carcelario, donde no podía hablar con nadie, yo estaría muerto o loco, muerto día. Y esto, hoy estoy acá por la organización. Solo no me salvé, nadie se salvó solo, nos organizamos. Nos damos cuenta que Coronda fue en ese momento la cárcel de mayor opresión en cuanto al régimen carcelario, porque eran las celdas que tenían baño. Nosotros en la celda teníamos el inodoro, el lavabo, la cama y una mesita para comer. Entonces, las demás celdas, los demás penales no tenían eso, entonces tenían que tener el régimen de puertas abiertas en las celdas. Y ellos, los compañeros, se comunicaban y hablaban entre ellos. Nosotros teníamos nada, no teníamos lectura, no teníamos nada. Y si no nos organizábamos así, era terrible. Y nos organizábamos de esa manera. En los vestirús, en las puertas de la celda teníamos agujeritos respiradores y por ahí sacábamos un espejito que habíamos hecho. Entonces cuando venía la guardia nos callábamos, no decíamos nada, éramos nene, bebé y pecho, nadie decía nada y nos podían sachivar. Pero bueno. Hoy, justamente con lo que nos estás contando, teníamos esta pregunta de saber más o menos, un poquito más, qué sentiste en aquellos ambientes, qué es algo que resaltás, que se lo puedes resaltar a quienes ahora están conociendo tu historia y de todos los que te acompañaron en ese trayecto, en ese momento, y más o menos decirnos tu opinión. Y nos contaste justamente del espejito, entonces. Antes de... En la favela, el lugar donde nos tiraban después de la tortura, nosotros podíamos hablar entre nosotros los presos. Y nos ayudaban, nos acompañaban, así, nos sosteníamos, no te quiebres, dale, seguí haciendo esto. Pero algo tengo que decir, no digas nada. Entonces, era todo eso que nos ahogó. Muchos compañeros no pudieron aguantarse y tuvieron que decir cosas. Y esos compañeros jamás, pero jamás lo vamos a decir nada. Nosotros tuvimos en ese centro clandestino 3 compañeros que se quebraron mal y pasaron a formar parte de la patota y nos torturaron porque ellos conocían de nosotros y decían cosas para que la patota les preguntara. Nosotros, cuando se abrieron los juicios, le hicimos juicios junto con los genocidas a ellos, los acusados, nosotros los sobrevivientes. Madres y los organismos de derechos humanos, no. La Secretaría de Derechos Humanos, no. La Fiscalía, no. Nosotros los acusamos y salieron libres. No fueron condenados. Porque nosotros sostenemos que aquel compañero que tuvo que cantar una cita, que tuvo que cantar una casa, que tuvo que cantar un control bajo la tortura, no es lo mismo que aquel que no solamente hizo todo eso, sino que torturó y salía con una pistola en la cintura a buscar compañeros por la calle y decía, este no es Montonero, este de ERP. Y bueno, pero bueno, es un conflicto que tenemos nosotros los sobrevivientes con los organismos de derechos humanos. ¿Cómo fue tu vida cuando te liberaron? Cuando yo salgo en libertad, a mi mamá la llama por teléfono ese día y le dicen que yo voy a salir en libertad al día siguiente.
y que me van a largar en tal lugar y que me espere allí, que no cruce la calle y demás, que me espere ahí. Entonces cuando a mí la patota me va a buscar a Coronda y me llevan a Rosario, mamá vivía en Rosario, y ya se había mudado, mamá ahora vivía no más cerca, más lejos del centro clandestino, pero a una cuadra de tribunales que era donde trabajaba mi cuñado. Cuando yo llego a la casa de mi madre a la 1 de la tarde, toco el timbre, no había nadie, le paso a una señora y le digo, señora, ¿qué hora es? La 1. Quedaba el tribunal donde trabajaba mi cuñado ahí, a una cuadra. Entonces me fui hasta la esquina para ver, sale a la 1, a ver si le consigo a mi cuñado acá. Entonces empiezo a caminar y estaba mi cuñado mirándome y mi madre de espalda a mí, hablando con mi cuñado, diciéndole a mi cuñado que yo salía al día siguiente, que la llevaba por favor en el auto para ir a buscar. Y mi cuñado me veía llegar y me decía, madre, ¿te imaginas? Y cuando me acerco, la saludo, mi cuñado me abraza, mi madre me abraza, y inmediatamente después que mi madre me abraza, se pone a llorar y me empieza a pegar. Y digo, ¿qué pasa? Me empieza a pegar en el pecho, ¿por qué te escapaste si salís mañana? ¿Por qué te escapaste, parecita? Le habían dicho que salía mañana, era terrible, pobre mujer. Ella pensaba que me había escapado, pero no. Y bueno, después me amenazaron, me tuve que venir a Buenos Aires a vivir y acá llegué un martes, convencido de que mi libertad había sido producto de la lucha de las madres, siempre fui de eso. Entonces me fui a conocer a las madres. Acá en la plaza el jueves. Y ahí en la plaza estuve con ellas. Nunca me voy a olvidar que yo llegué 3:20, paradito en la esquina de Banco Nación, ahí, en la calle Rivadavia, esperando que vinieran las madres. Y a las 3:30 empezaron las mujeres a dar vueltas alrededor de la pirámide. No eran más de 20, no más de 20 madres, con esos pañuelos, y me acerqué, temblaba, se me caía la calle. Y me acerqué a las dos primeras que vi, y le dije quién era y le dije a qué venía. E inmediatamente las 20 madres se me fueron encima, fue durísimo, porque me preguntaban por sus hijos, si le había visto dónde estaba. ¿No viste a mi hija que estaba vestida de tal manera? O mi hijo. Era espantoso. Yo lo único que decía era llorar. Lloraba. Y esto que le cuento, se lo dije a los 30 años a la madre, lo que había pasado. Y sirviéndome de la tortura, un régimen carcelario espantoso, no pude decirle a ella lo que había hecho con sus hijos, no pude decirle que había muerto, porque ella entonces buscaba a sus hijos con vida, y yo sabía que lo habían matado, y no pude decírselo. Y entonces le pedí perdón. 30 años después le pedí perdón por no haberse dicho y darle la gracia. Tati, cuando se lo decía y Norita, me dijeron, no tenemos nada que perdonar, papá. Pero fue muy duro, muy duro para mí eso. Y colaboré con las madres. A partir de entonces no aparecí más en la playa porque las madres me prohibieron ir a la plaza por cuestiones de seguridad, no por otra cosa. Pero yo me reuní con ella en la iglesia de Santa Cruz. Ahí nos reuníamos y viajé por todo el país organizando las madres, tal cual tenía la misma organización Montonero. Así que le hicimos la organización a nivel nacional, excepto en Rosario. Yo participé en todo lo que era la movida con las madres, cuidándome mucho en cuanto a la seguridad, pero fundamentalmente con ella, ¿no? Pero, ¿tienes son más dos? Yo me uní. Y vemos más o menos todo lo que fue tu trayecto
de vida y todo lo que nos vas contando. Y una pregunta también que queríamos hacerte es cómo fue el vivir o cómo viviste el juicio a las juntas en el 85, más o menos. Sí. Bueno, te cuento, yo denuncié a mis torturadores. En la primera vez que tuve la oportunidad fue en febrero de 1977 ante la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos fue a visitar a la cárcel de Coronda. Fue donde denuncié con nombre y apellido a los compañeros que estaban desaparecidos y asesinados. Ahí denuncié también quiénes me habían torturado y en dónde me habían torturado. Después que denuncié eso, me movieron a paro cuando se fue la Cruz Roja, pero pude denunciarlo. Cuando se abre en el 84, se hace la CONADEP y ahí denunciamos. También me acerqué a denunciar. Antes de haber denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, en la Avenida de Mayo. Y en el juicio de la Junta, yo fui a declarar, junto con compañeros, Pérez Pícaro, con Gustavo Piccoli, fuimos a declarar. Nosotros entonces no podíamos declarar nada más que una parte de lo que hoy estoy diciendo. Ahí yo fui no como integrante de la organización Montoneros, sino como dirigente estudiantil, que en definitiva también lo había sido. Y que mi persecución era por eso, y que la persecución a mi novia era justamente por ser la primera presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Rosario. Y lo vivimos desde allí. Fue muy frustrante después la ley de punto final y obediencia debida, que no, me encontré en la calle protestando por esa situación. Yo entendí lo que hizo Alfonsín. Alfonsín lo que siempre garantizó y le interesó fundamentalmente, independientemente de la condena a la Junta, fue la perdurabilidad de la democracia. Y priorizó a Alfonsín eso. Y lo hizo un peronista, ¿no? Él priorizó la perdurabilidad de la democracia. Y se lo reconozco desde así. Por eso yo, cuando Alfonsín murió, fui al velatorio al Congreso Nacional. Yo estuve haciendo la cola para ver a Alfonsín. Hice la cola en su momento, en el 74, cuando murió Perón, no pude entrar porque no dio tiempo. Y cuando hice la cola para ver a Néstor también. Es decir, son situaciones, tres presidentes con los cuales yo tuve una empatía, digamos, ¿no? Sí. Yo fui a la Asunción de Alfonsín, a la Plaza de Mayo, porque era celebrar la democracia, independientemente de quién era la persona a la que yo había votado, era celebrar la democracia. Sí, yo siempre digo, ¿no? Es decir, para mí la democracia es un valor fundamental, que hay que defenderla a capa y espada. En mis 12 años de escolaridad, yo sufrí 9 años y medio en dictadura. Y eso no se debe borrar a la vez. Yo me formé en un gobierno dictatorial, me formé en la violencia, y nada, en la prohibición de todo. Y bueno, la democracia nos permite disentir, pelearnos, pero hay que mantener la democracia siempre. Y Coronda fue un ejemplo de solidaridad, de compañerismo, que para mí es fundamental poderlo transmitir con mis hijos, con mi familia y demás, ¿no? Hay una cosa que no dije, pero yo con Alicia se exilió
internamente en el campo hasta que estudió en el profesorado inicial y no pudo seguir la carrera de comunicación social, pero bueno, se jubiló ya como docente. Estamos separados, pero yo la quiero muchísimo. Siempre lo dije, tengo el orgullo y el privilegio de que sea la madre de mis hijos y haber sido su esposa en su momento. ¿Vos crees que tu vida hubiese sido igual si hubiese pasado todo eso? Sí. Yo creo que la formación que nosotros teníamos como militantes políticos era, no sé si especial, pero era una cosa muy linda, muy linda. Yo disfruté la militancia y la disfruto hoy, pero en aquella época la disfrutábamos de otra manera. Yo tenía otra edad, era más joven y demás, pero la disfrutábamos, nos formábamos, estudiábamos mucho, y estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. No era algo que nos llevaban de la nariz, es como querían decir. No, estábamos convencidos de lo que hacíamos, equivocados o no, en la metodología de pronto, pero convencidos. Y hemos reconocido errores. En mi caso personal yo reconozco un montón de errores, pues que no lo volví a cometer, pero seguramente hay algo que yo he querido transmitir a mis hijos y a las generaciones que me escuchan y a los estudiantes cuando doy clases, que la verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Y en todos los órdenes de la vida, la verdad te hace libre. En la pareja, en todo. Si cuando vos vas con la verdad, tenés la libertad de todo. Nunca te vas a contradecir. El que miente es un preto pisa el palito. Esa es una verdad muy grande también, porque es algo que también se trata de inculcar a las nuevas generaciones. Por lo tanto, tenés muchísima razón cuando nos explicas eso. Y para nosotros también, que somos las siguientes generaciones, que queremos también transmitir tu historia y de todos los compañeros y todo lo que fue vivido en aquellas épocas, es muy valioso para nosotros que nos estés contando ahora todo esto y te tomaras el tiempo también de venir a contarle a los que te están viendo y los que te van a ver. Y sí, eso, solo no se salva nadie. Busquen, sean protagonistas de la vida, sean protagonistas de la historia, que nadie les digite el camino, nadie. Ustedes se lo tienen que digitar sobre. La verdad que muchísimas gracias, Pacho, por poder contarnos todas estas cosas y te agradecemos por ser nosotros también tener la oportunidad de poder escucharte y vivir con vos un poquito, por lo menos no como lo viviste vos, pero poder idealizar y ver cómo fue y sentir un poco. Colocarnos en un marco, otra perspectiva. Ver el mapa de otra forma, entonces. Bueno, ojalá decirlo, ojalá, creo que sí. Muchísimo. Y muchísimas gracias por estar hoy acá. A ustedes, que mantienen viva la memoria de nuestro compañero. Muchísimas gracias. Gracias.